así fue que después que nos casamos, tuvimos un hijo. Me acuerdo que vine una tarde de trabajar y ya ella no estaba más. Y no estaba más mi hijo. Cometo un error muy grande, lo engaño y bueno, y lo dejo. ¿Por qué lo hice? No sé. Porque mi vida era un caos. Desde que tuve conciencia, era un caos. No sé por qué vivía. Sí sé que mi hijo era mío. Era lo único mío que hasta ahí había tenido. Y quiero decirle que el libro Perdón surge no porque uno ya lo tenía todo resuelto, sino porque lo que le estoy contando es lo que yo misma he vivido y Dios me sacó de ese lugar. Me enseñó el camino del perdón. Y la gran mayoría de la problemática que está en nuestra vida surge de la falta de perdón. Entonces, cuando usted perdona, quiero contarle qué sucede. Ella me propone volver a estar juntos. Había pasado tanto tiempo que ya casi ni lo recordaba. Yo ya estaba viviendo con Dios otra historia. Y la verdad que el tema del perdón no me costó mucho. Yo sentí desde el primer momento que yo había sido perdonado mucho. Oscar es todo para mí, porque yo aprendí a amar, no sabía amar. Él es todo para mí. Y hoy en 40 años, 41 que nos conocemos, toda la vida, y no me veo una vida sin Oscar. Y hoy somos felices, somos felices, sirviéndole al Señor juntos, y siempre nuestro deseo, creo que es mutuo, es terminar nuestros días sirviendo al Señor. En este momento lo que tenemos que hacer es perdonar y olvidar completamente, sacarlo de nosotros. Y para esto necesitamos entender que Dios nos perdonó primero. Hola, estamos aquí en un nuevo capítulo de mi vida y así como cada capítulo vamos metiéndonos en esas áreas que recorre el perdón, hoy una vez más. Vamos a descubrir un tema que quizás no lo percibimos o no lo entendemos como el perdón que necesitamos en nuestra vida y que necesitamos ofrecer a otros. Él desea que estemos sanos, que estemos fuertes. Él desea que estés bien. Escuche, hermano, el deseo de Dios es que tú estés bien. El deseo de Dios es que tú estés en victoria. El deseo de Dios es que tú seas sanado. El deseo de Dios es que ya no acarrees más esas heridas viejas que están allí escondidas en tu corazón.
el ataque más certero y cruel de los 11 años de locura inexplicable del maniático francotirador. Una explosión y toda la gente empezó a gritar en el colectivo y la chica estaba caída en el piso y le salía un montón de sangre. Y después nos dimos cuenta que había sido un disparo. Y me abrazó y me dijo, yo lo único que te voy a decir es que no te enojes con Dios. Y me fui. Cuando yo llegué otra vez al hospital, Florencia había fallecido. Yo no sé qué hubiera hecho si no hubiera tenido a Cristo en mi corazón. Ese fue siempre mi pensamiento. Si me hubiera quitado la vida, si hubiera tomado venganza por manos propias, no sé qué hubiera hecho si no hubiera tenido al Señor. Dios te dio un don, el don de la consolación. Y es realmente increíble la capacidad que tenés para consolar a la gente en sus necesidades, sea cual sea trágico, que perdieron algún ser querido o tuvieron alguna dificultad. Pero cuando uno está frente a una persona que está sufriendo, que ha pasado una situación difícil, lo que tiene que hacer es amarlo, amarlo, no pretender entender por lo que está viviendo. Yo digo interesante. Sí. ¿Qué te parece si remarcamos esto? Me parece que es para remarcarlo. Esta frase que dijiste. Sí, no pretender entender lo que está viviendo la persona. Exactamente. Porque acá tiene que ver con la singularidad. Exacto. Cada persona percibe y vive las circunstancias de la vida de manera diferente. Algunas personas tienen una capacidad de sobrellevar las dificultades de una manera, otras de otra. Por eso, pretender entender cómo está viviendo, qué está sintiendo esa persona, no es el camino. Viste Claro. que a veces uno dice, bueno, yo te consuelo y digo, sí, te entiendo por lo que estás pasando. Y la realidad que es imposible. Por eso lo que uno tiene que hacer cuando está frente a la persona que sufre es amarlo. Bien como dice la Escritura, ¿no? Llorar con los que llora, reír con los que ríen, ¿no? Casi que, ¿qué voy a decir? No hay claro, cómo, a veces ¿verdad? es estar al lado en silencio, a veces, pero el desafío que uno tiene es guiar a la persona a aquel que sí puede consolar. Claro. No soy yo la que lo voy a consolar, no soy yo la que le voy a traer el alivio a su dolor, a su tristeza, a su pérdida, pero sí, mi tarea es guiar a esa persona hacia aquel que sí puede consolarlo, aquel que sí entiende exactamente lo que está viviendo. Claro, eso es fabuloso. Claro. Es fabuloso, porque por eso el que tiene el don de consolación, esa es un don del Señor, y entonces sabe cómo ir llevando a esa persona hacia el que le va a traer realmente el consuelo y lo que necesita realmente. Y que podemos decir que el único que puede traer consuelo, que puede sanar las heridas, que puede sacarnos de la soledad, es el Señor Jesucristo. La conocí a Mari teniendo 13 años y a los 16 nos casamos. Íbamos a la misma escuela y vivíamos en el mismo barrio, así que nunca pensé en casarme. Tan joven. Sí, de casarme, pero no tan joven. Así que hace 34 años que estoy casado. Tuvimos a Vanessa, nuestra primera hija. Después vino Verónica, Florencia y Rocío. Bueno, nuestra última hija, Rocío,
Cuando tenía 4 meses comenzó con convulsiones, que en ese momento yo no sabía que eran convulsiones. Empezó con un problema neurológico. Los médicos me habían dicho que iba a vivir postrada en una cama con aparatos porque no iba a retener en su estómago lo que ella comiera y que por ese motivo no iba a llegar al año de vida. No fue así, porque Rocío está por cumplir 25 años y es una nena que, si bien tiene algunas dificultades, ella se moviliza, disfruta y la disfrutamos nosotros a ella. Bueno, fueron pasando los años, conocimos al Señor teniendo más o menos 23, 24 años. Comenzamos a participar de la Iglesia Evangélica Misionera Argentina y bueno, fueron pasando algunos sucesos en nuestra vida. Uno de los más dolorosos, podría decir, fue el fallecimiento de mi primera hija, Florencia. Ella tenía 12 años cuando partió a la presencia del Señor, en un caso conocido en la ciudad de Rosario, que se llamó el loco de la escopeta. En el cráneo de Florencia Rubino, de 12 años, quien regresaba a su casa luego de reunirse con compañeras del colegio. Mi hija viajaba en el colectivo 131, en la zona del Club Provincial, 27 de febrero y Pueyrredón, y allí alguien dispara contra el colectivo. Mi hijita iba sentada detrás del conductor, en el asiento de una sola persona. Bueno, ese día, recuerdo, era un día sábado, 19 de abril. Ese día era el día anterior a la Pascua. Y estábamos acá en casa preparándonos para ir a la reunión. Florencia se había ido temprano, cerca del mediodía, a encontrarse con unos amigos cerca del templo y tenía que venir a casa a cierto horario porque ya después tenía que bañarse, prepararse para ir al templo. Y se fue y entró nuevamente. No me extrañen, dijo. ¿Qué te vamos a extrañar? Le decíamos, si ya dentro de un rato te vamos a ver de nuevo andar. Se fue, volvió a entrar y volvió a repetir lo mismo. No me extrañen. Andate que se te hace tarde, le decía yo. Volvió a salir y volvió a entrar de nuevo a decir lo mismo. Yo estaba en casa en ese momento, llega un patrullero y nos avisan que mi hija había tenido un accidente, que no me querían decir más nada. De allí nos derivan a la comisaría Quinta y yo apenas entro a la comisaría, yo buscaba a mi hija por algún rincón. Nos habían dicho que el colectivo donde ella estaba viniendo para casa había chocado. Y cuando llegamos a la puerta de la comisaría estaba el colectivo. Y yo lo miro y no le veo ningún choque, no le veo nada. ¿Por qué el colectivo no está chocado si fue un accidente? Y entramos y había mucha gente, muchos policías. Y nos hacen pasar, nos hacen sentar. Y nos hablaban, quédese tranquila, señora. Y eso me ponía mal. Yo quería saber dónde estaba ella y dónde está mi hija, preguntaba. Ahora la vamos a llevar hasta donde está ella. Y el comisario me miró, siempre me acuerdo, como diciendo, no sabe este muchacho lo que pasó. Dice, está en el hospital de emergencia Clemente Álvarez. Vamos allá. Recuerdo que vino un médico, porque lo único que le alcancé a escuchar al médico, está en terapia. Entonces, dije, está mal. Si está en terapia es porque está mal. Y mi esposo entró y yo me quedé en la puerta y no pude entrar. Porque decía, no, ¿con qué me voy a encontrar? ¿Qué le pasó?
porque hasta ahora, hasta ese momento no sabía lo que le había pasado. Y me acuerdo que mi esposo entró y yo me quedé afuera. Y quería entrar y no podía, había algo que me frenaba. Y era un dolor en el pecho, tenía, que no puedo describir, un dolor muy grande. Y bueno, le pedí fuerza a Dios para poder entrar. Porque le decía, yo necesito entrar, necesito estar con ella. Y entré. Y yo me había imaginado otra cosa. La vi y lo primero que noté en ella es que solamente tenía un vendaje en la cabeza. Todo su cuerpo estaba bien. Y ella estaba como dormidita, pero tranquila. La vi y salí. Necesitaba ir a hablar con mi pastor, porque no entendía nada. Y recuerdo que me llevaron hasta la casa del pastor. Y el pastor salió y me atendió sin saber. Y me dijo, hijita, estábamos hablando con la mami de lo frágil que es la vida. Y me abrazó y me dijo, yo lo único que te voy a decir es que no te enojes con Dios. Y me fui. Cuando yo llegué otra vez al hospital, Florencia había fallecido. Fue un dolor tan grande que es indescriptible, porque no se puede describir. Y más así, algo inesperado fue, si bien la muerte de un hijo uno nunca la justifica, pero yo me acuerdo que nos abrazamos con mi esposo y lloramos mucho. Porque no entendíamos nada. Florencia era una nena que siempre estaba alegre. Siempre estaba alegre. Ella era siempre, yo decía, era la pispireta de la casa porque era la alegría, ella era siempre. Y disfrutaba, ella disfrutaba cada momento. Florencia era muy solidaria, muy querible, ella se hacía querer, era muy simpática, tenía su carácter, como todas las Rubino, tenía su carácter. Pero hasta sus 12 años, así. En general, no sabemos cómo abordar los temas difíciles y cómo tratar de ayudar a la otra persona. A veces, queriendo tratar de ayudarle, capaz que hiciste algo que le dañó más que... Porque que a veces la persona que está en esa situación de dificultad tiene un conflicto porque no puede cubrir la expectativa que vos tenés. Claro. Yo me acerco para ayudarte y vos, yo que me acerco para ayudarte, espero que vos respondas a mi ayuda de una manera determinada. No sé si me estoy enredando con las palabras. No, y entonces está bien. esa persona no tiene la capacidad de responderte. Claro. Porque su vida está paralizada. Está paralizada. Claro. Pero también, y acá quiero enfatizar, porque es lo que ocurre, y tiene tanto que ver con el perdón. Porque esa persona que está atravesando situaciones complejas, difíciles, está enojada con la vida misma. Claro. La vida que la da Dios. Entonces, en definitiva, estoy peleado con Dios. Bueno, y en estoy la Biblia... peleado con todos los que me rodean. Claro. Estoy enojado. Claro. Yo no perdono la situación, yo no perdono, no sé a quién, pero de pronto no perdono a mi esposo, a mi esposa, Claro. a mis hijos, a mi madre, a mi padre, a mi amigo, no le perdono, es porque no perdona a no perdona a me enojo con...
es porque estoy enojado, no puedo perdonar la vida misma que me hace vivir esto. Claro. Tuve mucha bronca con la persona que hizo esto con mi hija. Mucha bronca. Hasta tuve pensamientos de ir a la casa y tratar de hacerle algún daño. Porque a la vez decían, ¿qué puedo hacer? ¿Y qué gano con hacerle algo? Después pensaba, ¿no? En el momento de la bronca decía, ¿y qué gano? Me pregunté por qué a mí. Sí, me pregunté por qué a mí. Yo vivo en un barrio que es bastante humilde y había unos chiquitos que estaban jugando adentro de una zanja. Y yo estaba esperando el colectivo y estaba enojada. Y dije, ¿por qué no le habrá tocado a alguno de ellos y no a Florencia? Hasta eso llegaba a pensar, porque... Y es como que escuché una voz que me dijo, ellos todavía no me conocen. Y me largué a llorar como loca. Me acuerdo que tomé el colectivo y lloré todo el viaje que tuve que hacer, porque como que menosprecié la vida de esas dos criaturas. Y ahí entendí que por qué no me podía pasar algo así a mí. Cuando vos decís, lo que tenemos que hacer es llevarlo a Jesús, Claro. es para que Jesús perdone su pecado. Claro. Es un poco casi difícil de comprender que una persona que está padeciendo, que está sufriendo, deba pedir perdón por su pecado. Bueno, es interesante, o sea, es el camino, el camino para la libertad, para la sanidad, ¿no? Porque en la medida que nosotros nos quedamos como víctimas, nosotros somos víctimas de la situación, Sí, sí, ahí no podemos salir. claro. Yo soy víctima de esta situación. Y eso hace que yo no esté enojado, Claro. Claro. Y agrego pecado a mi vida. Exacto. Yo siempre digo, cuando uno se pone como víctima de la situación, estamos muertos. Claro, no, como decía. Porque la única víctima que venció la muerte es Jesucristo. Por eso tenemos que ir a Jesucristo. A veces uno trata de ayudar a la persona, pero a veces la juzga. Sí. La juzga en cómo se está sintiendo, las cosas que está diciendo. Totalmente. Y trata de sacarla diciendo, pero vos está mal lo que pensás, está mal lo que sentís. Pero lo primero que uno tiene que hacer es amar a la persona y después guiarla a reflexionar. Que eso lo hace el Espíritu Santo. Sí, y me llama mucho la atención, y en estos días justamente has tenido la oportunidad, porque de escuchar a alguien, y yo creo que ahí fluyó el don de consolación, ¿no? que tenés, que aunque hayan pasado muchos años, hay personas que ante crisis muy grandes, Claro. supongamos un niño, ¿no? Ante crisis muy grandes, que ha perdido a su papá, a su mamá, o ha tenido situaciones difíciles, Se hace una negación. Claro, una Y negación, y lo que paralizó. dijiste, se paralizó en el tiempo. Claro, claro. Y vos decís, pero Y ¿por qué construyó tiene este toda su carácter? vida, ¿Y claro. por qué esto? ¿Y por qué esto otro? Es porque quedó allí, en ese accidente, en ese momento. Claro, es que se te paraliza la vida. Y a mí me impresiona cómo cuántas personas se te acercan y abren su corazón, y es como que de pronto tienen una reacción, algo les pasó, ¿no? Claro. Y ese es el don de consolación, ¿no? Claro. Es que ahí está fluyendo el Espíritu para que esa gente, a través, en este caso a través tuyo, que tenés este don que Dios te ha dado, ahí el Espíritu pueda tocar a esa persona y sanarla. Claro. Pero es importante que uno sepa que no es uno el que produce el bienestar en el que está sufriendo. No. El que produce el bienestar en el que está sufriendo es el Señor Jesucristo.
Sin duda. Y eso uno siempre tiene Porque uno, que tenerlo como, en claro. Lo que estamos diciendo es tan complejo. Está complejo, claro. Que ¿cómo lo abordás? Sí. Es imposible abordarlo, solamente Jesucristo. Pero hay que tener paciencia. Paciencia. Hay que tener paciencia con el que sufre. Sí, Hay que tener paciencia con el que está dolido. Y dijiste es una palabra interesante, ámelo. Amarlo, claro. No lo juzgue. Claro. Ámelo. Claro. Ámelo. Ese es el don de consolación. Ámelo, no lo juzgue. Claro. Yo me sentí muy culpable. Yo tenía mucha culpa conmigo porque decía, si yo no la hubiera dejado ir, si no le hubiera dado permiso, ella estaría hoy acá. Entonces yo tenía mucha carga, mucha culpa. Yo no me perdonaba. Creo que llegué a perdonar primero a la persona que le hizo esto a mi hija y después me perdoné yo. Porque yo decía, ¿qué pecado tengo? Que repercutió en ella. Miles de cosas que uno... Llegué a pensar de decir, bueno, me tiro a la cama y no me levanto más. Porque no tenía ganas de hacer nada. Pero tenía a Rocío, que yo digo que eso también me sirvió mucho, porque como yo la tenía que atender, sacaba fuerza para poder atenderla. Se reía conmigo, se expresaba conmigo y eso me animaba. Y hablar con Dios. Cuando ya mi cabeza no daba más, lo buscaba al Señor y le hacía preguntas. No me enojé con Dios. No me enojé con Dios. Estaba enojada conmigo. Pero después comprendí que si yo estaba enojada conmigo, en cierta manera, estaba también enojada con Dios. Fue un proceso donde una palabra me llegaba muy, mi cita preferida, donde dice, con amor eterno te he amado. Y prolongué mi misericordia, me decía el Señor. Entonces yo decía, Señor, ese amor tuyo es el que me tiene que sanar a mí. Entonces yo decía, Señor, necesito que vos me abraces. Necesito sentir ese abrazo. Eso se lo decía cuando estaba sola, acá en casa. Y yo sentía ese abrazo. Y recuerdo que lloraba, pero ese llorar a mí me hacía bien, porque era una limpieza. Porque yo después llegaba mi esposo, llegaban mis hijas, y yo tenía que atenderlos. Entonces el estar ese tiempo sola, poder descargarme, me ayudaba a tomar fuerza para poder estar bien. Pero lo que puedo rescatar de todo ese momento fue la paz que Dios me dio. No era yo, era el poder de Dios que me sostenía, que me daba la fuerza para seguir adelante. La verdad que no lo puedo describir. Nunca pregunté por qué pasó o para qué pasó. Yo sabía que estamos en las manos de Dios y Él nos regala la vida y Él es el dueño de nuestra vida. Cada año que va pasando el Señor nos va fortaleciendo y siempre la extrañamos. El recuerdo nunca se va, pero sí cada año yo veo que el Señor me va fortaleciendo más. Bueno, con mi señora, gracias a Dios seguimos unidos, nos consolamos mutuamente, nos ayudamos mucho. Nunca nos culpamos. Si bien yo me culpaba pero nunca nos culpamos. Ese proceso también me sirvió el estar con aquella gente que compartía mi misma fe. Me hacía bien escuchar la palabra de Dios. Era lo que yo estaba, el tener una familia que gracias a Dios, esta situación que pasamos con Florencia no nos dividió, por el contrario. Pudimos estar más unidos. Con mi esposo cambió la relación. Lo que sí se va disminuyendo, se va yendo es el dolor. El dolor porque Dios va sanando.
las heridas. La cicatriz puede quedar, pero las heridas se sanan. Se pueden sanar esas heridas que a veces decimos, esto es imposible, ese dolor no se puede sanar con nada. Sí se puede sanar, porque Dios lo hizo conmigo, Dios me sanó. Que yo no sé qué hubiera hecho si no hubiera tenido a Cristo en mi corazón. Si me hubiera quitado la vida, si hubiera tomado venganza por manos propias. No sé qué hubiera hecho si no hubiera tenido al Señor. Hoy, gracias a Dios, a mis hijas, tanto a Vanessa como a Florencia, siempre las recordamos con alegría. Las disfruto, a mis dos amores, Verónica y Rocío. Rocío ya toda, para mí sigue siendo mi nena, mi chiquita, a pesar de que ella es grande. Y Verónica también, es nuestra chiquita. A veces parece mi mami, porque nos cuida mucho, a mi esposo y a mí. Sí, a su papá lo cuida mucho, que... Papi, ¿tomaste el remedio? Apenas llega de trabajar, le dice, abre la puerta y dice, ¿tomaste el remedio? Porque él se olvida. Si bien, yo siempre digo, es como cuando uno tiene una herida, un accidente, uno se mira la cicatriz y al principio, cuando uno tiene una herida, duele, cuando se va cerrando, a veces se vuelve a abrir, pero después se cierra y va quedando la marca. Y cada vez que uno se mira, ve la marca, pero ya no con ese dolor de cuando la herida estaba abierta, sino que uno lo recuerda y bueno, la cicatriz va a quedar. No es que uno se olvida, pero ya no con ese dolor, sino con esa paz, con esa sanidad que trajo el Señor. Hay heridas que están en nuestro ser interior, heridas emocionales, que realmente pueden traer problemas muy serios. No están visibles aparentemente, pero están sí visibles en el carácter, están visibles en las decisiones, están visibles en una serie de circunstancias, en una serie ¿cómo decir?, de reacciones, que uno dice, pero ¿y cómo? ¿Por qué reaccionó esta persona de esa manera? Es porque hay heridas. Y acá hay en el perdón hay distintas etapas. Dijimos, primero, el amor de Dios, con amor eterno nos amó, entonces Él perdona nuestros pecados y nos hace nuevas personas. Luego, el Señor me guía a que yo tengo que tomar la decisión de perdonar, ¿verdad? La decisión de perdonar. Yo decido perdonar, sea las circunstancias que sea, como hemos visto en los distintos testimonios, circunstancias quizás algunas más difíciles, otras menos, otras más trágicas, otras menos, pero siempre tenemos que perdonar, siempre. Porque Él nos perdonó primero, entonces siempre nosotros tenemos algunas circunstancias de nuestra vida que merecen el perdón. Decisión de perdonar. Una vez que esto ocurrió, tengo que tomar otra decisión, que es permitir que el Señor sane mis heridas. Porque, ¿sabe qué ocurre? Es como aquel que dice, yo sangro por mi herida. Yo sangro por mi herida. Y usted lo va a escuchar mucho eso. ¿No es cierto? Estoy sangrando por mi herida. Y ese que está viviendo hoy día una circunstancia difícil, quizás eso es lo que usted está viviendo. Circunstancias difíciles, como hemos escuchado el testimonio de hoy. Circunstancias que usted dice, esto es imposible. Es imposible. Pero sabe, la vida de las personas que han dado testimonio hoy día, como su propia vida, para Dios es lo mismo. No hay diferencia.
Porque quizás estos hermanos, usted dice, bueno, acá hay una herida muy grande. Pero quizás usted analiza y dice, no, esto entiendo que es difícil, pero la herida que yo tengo en mi vida, a mí me han herido mucho. Y quizás usted lo piensa, a mí me han herido mucho. Y entonces ahí está, yo lo perdono, pero ese pero es el que usted tiene que resolver. Y para resolverlo necesita decisión. Porque hay personas que aman, digamos, se abrazan a esa herida y no la quieren soltar, Prefieren que esté todo el tiempo sangrando esa herida y entonces están lastimando a las personas que le rodean. No, yo tengo, y no pueden ver lo que tienen a su alrededor. No lo perciben, no perciben a esa gente que está a su alrededor y quiere amarlo. Casi que hay una resistencia al amor porque han decidido seguir sangrando esa herida. Han perdonado, pero no tomaron la decisión de que el Señor Jesús sane la vida. Este es el otro paso en el gran caminito del perdón. Insisto, primero el amor de Dios que perdona mis pecados. Luego yo tomo la decisión de perdonar a los que me han dañado. Pero ahora tengo que tomar una nueva decisión que es permitir que el Señor sane la herida. De tal manera que esa herida no está más abierta, es como que a mí nunca me hubiese pasado, yo ya no recuerdo, quedó allí una marca que indica ese gran triunfo y victoria de mi vida de haber sanado esa herida y que acá no pasó nada. Es como que acá no hubiese pasado nada. Yo tengo la marca de esa herida, pero no está sangrando ahora. Porque yo tomé la decisión y dije, Señor Jesús, yo tomo la decisión en este día de que sanes esta herida. Oh Señor, qué bueno que usted hoy pueda tomar esta gran oportunidad que Dios le da para sanar esa herida. Está allí sangrando. Y usted debe decir, Señor, tomo la decisión de que tú sanes mi herida. Y cuando usted hace esa oración, va a ver que hay en su ser interior realmente una libertad. Es como un campo de flores hermosas con un aroma precioso en su ser interior. Es como eso, ¿verdad? Porque usted lo va a experimentar. Créame que usted va a experimentar ese cambio radical en su vida, un cambio profundo en su vida. Es importantísimo que usted tenga en cuenta no solamente quedarse en la mitad del caminito del perdón, hay que hacer todas las etapas del perdón para tener victoria. Yo decidí perdonar, pero quedó la herida ahí. Pero hoy yo tomo la otra decisión importante. Señor, te doy permiso que sanes mi herida. Sánala, Señor. Y ¿sabe qué extraordinario? Cuando el Señor sana esas heridas emocionales, usted inmediatamente se da cuenta los cambios profundos que esa persona hace en su carácter, en sus decisiones, en sus conceptos. Hay un cambio, hay un cambio. Uno la ve que ya tiene libertad. Porque Cristo nos hizo libres. Y para que tú alcances esa libertad es necesario que hoy le digas, sana mi herida, Señor. Sea cual fuese tu circunstancia, dile ahora mismo al Señor, Señor, yo perdoné, pero ahora, Señor, quiero darte el permiso, porque Él es muy gentil, Él no va a hacer nada
que nosotros no le permitamos. Y le vamos a decir, Señor, ahora yo quiero darte el permiso para que sanes mi herida. Sánala, Señor. Hazlo ahora, Padre. En el nombre de Jesús, liberta los corazones, liberta las almas. Sana esas heridas ahora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ay, me va a contar usted cuántas cosas hermosas aparecen de pronto en su vida que estaban, pero usted no las veía. ¿Cómo me lo perdí? Me va a decir. Cuénteme. Voy a esperar que me cuente la historia de su vida. Dios le bendiga. Y nos volvemos a encontrar en el próximo capítulo de Mi Vida.